todo vuestro. Pues buenos días. Volvemos a los miércoles de la construcción industrializada. Es un formato que nos ha funcionado muy bien, que ha tenido muy buena aceptación, que está teniendo muchas visitas y que además es útil porque, por un lado, profesionales y empresas nos cuentan y aprendemos de ellos sobre su trabajo, sobre sus ideas, sobre cómo hacen las cosas. Por otro lado, damos una difusión a todo este nuevo conocimiento y que está viendo con la construcción industrializada, y por otro lado servimos de plataforma para unir a unos y a otros, ¿no? Esta idea de los miércoles de la construcción industrializada vamos a continuar con ella, una sesión al mes. Y bueno, pues arrancamos con Pablo Saiz. Pablo Saiz es doctor arquitecto en industrialización. Es socio fundador de Modulab, una empresa referencia en construcción con madera, en construcción en módulos 3D, en muchísimas cosas. Y bueno, para mí es además, me encanta traer a Pablo y que comparta con nosotros su conocimiento. Y bueno, pues arrancamos y que sea él quien nos enseñe su trabajo, sus proyectos y sus ideas. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Nada, muchísimas gracias al Hub del Colegio de Aparejadores por permitirnos colarnos en vuestras casas y poder contaros un poco lo que hemos ido haciendo y cómo entendemos esta cuestión de la industrialización. Bienvenidos a mi casa también. Espero que estéis todos bien. Espero que estéis todos bien y bien cobijados en las arquitecturas que hemos ido creando. Ahora mismo yo creo que es un momento en el cual la casa y la construcción cobra mucha importancia porque estamos viviendo muy intensamente, ¿no? Lo que es la construcción del hogar. Estamos aprendiendo mucho de todo esto y nada, pues para presentarme aparte de lo que ha dicho Juan Carlos, soy arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Hice mi doctorado y mi tesis doctoral sobre la casa industrializada y formé el estudio de Modulab junto con mi hermano Fran allá en el año 2007 con una intención de crear o dirigir un estudio de arquitectura hacia procesos de construcción más eficaces y de menor impacto. Entonces, quisiera empezar con esta imagen, que no es un proyecto nuestro, sino que, bueno, yo acabé la carrera en el 2000, empecé como arquitecto, pues colaborando con varios estudios hasta que decidimos montar el nuestro propio. Y estábamos viendo por aquel entonces que las cosas, bueno, pues había como poco debate en cómo se construía, en cómo se hacían las cosas. Los debates estaban en otros ámbitos y, bueno, pues decidimos crear una empresa que pudiera ofrecer al sector de la vivienda un producto optimizado en cuanto a sus prestaciones y su forma de llevar a cabo, en cuanto a su forma de llevarse a cabo. Entonces, investigando o viendo un poco, decidimos empezar por preguntarnos qué era una casa. Y preguntándole a Google, lo que nos aparecía en primera instancia era esta imagen, ¿no? Una imagen que todos reconoceréis como propia de nuestras periferias y demás, en una casa que en cierta manera no refleja la capacidad tecnológica que teníamos por aquel entonces, ¿no? Sin embargo, si le preguntábamos a Google qué es un coche, para Google esto es un coche, que evidentemente es una imagen de la tecnología de su tiempo, ¿no? Y lo que es curioso es ver la distancia tecnológica que existe entre una cosa y otra, ¿no? La falta de contemporaneidad que pueda haber en la casa y la total adscripción a la tecnología de su tiempo de un vehículo, ¿no? Entonces, ahí estábamos viendo que había ciertas cosas que se habían quedado un poco retrasadas en cuanto a la producción de vivienda. Bueno, tiempo ha pasado
ya desde entonces. La verdad que hemos visto hoy muchas cosas. Es increíble, ¿no? Quizás desde que yo acabé la carrera, todo por lo que hemos pasado. Pasamos por el 11S, hemos pasado por la crisis del 2007, estamos ahora en esta situación. Yo creo que ya hemos visto muchas cosas. Hemos visto incluso la selección ganando un mundial. ¿Qué nos queda por ver? Bueno, pues quizás nos queda por ver todavía mucho. Esperamos que después de todo este periodo pues se va a abrir un horizonte nuevo, pensamos que lleno de posibilidades y lleno de retos, en el cual pienso que cada uno tiene que poner su mejor aportación para el bien común, y en nuestro caso simplemente es hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, con esa cuestión empezamos nosotros en el 2007 y nos encontramos con un panorama que lamentablemente se parece mucho al que seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Un panorama de la construcción en el cual tenía unos impactos altísimos en el medio, en cuanto a la generación de energía para la extracción y producción de materiales, de la arquitectura. O sea que el sector de la construcción consume un 40% de la energía y es responsable de un 35% de las emisiones de CO2, sino de más. Y para construir un metro cuadrado en España se necesita de media unas 2,3 toneladas de materiales. Una vez construido las edificaciones, la arquitectura consume otro porcentaje altísimo de energía, de la cual más de la mitad de la energía que se consume va referida al mantenimiento de las condiciones de confort climático dentro de la edificación. Y por último, otro impacto importante, que es la generación de residuos de la demolición, que en nuestro caso otra vez tocamos a 1,3 toneladas per cápita de residuos anuales de construcción. Y solamente en obra, construir un metro cuadrado genera 125 kilos de residuos. Entonces, con ese panorama en el cual veíamos una edificación con tan gran impacto, decidimos apostar por una construcción o por una arquitectura de bajo impacto, en el cual la industrialización iba a ser una de las patas fundamentales de los procesos, con el fin de conseguir una arquitectura realmente sostenible. Es decir, trabajaríamos en diferentes ámbitos. Por un lado, en los materiales que elegiríamos para llevar a cabo nuestra edificación, en los procesos, en la manera en la que eso se lleva a cabo y en la energía que se consume tanto en la fase de producción de materiales como en la vida útil de la edificación. Y con eso, nuestra aportación para el siglo XXI, pensábamos o apostábamos por una arquitectura que fuese hacia una construcción con baja huella de carbono, que tuviese un bajo consumo energético, que fuera reversible, que aportase una mayor calidad en un plazo menor y que crease un entorno sano. Ahora que el tema de la crisis sanitaria, yo creo que se va a referir más al aspecto de salud. Va a tener cada vez una incidencia mayor en la creación de los espacios en los que habitamos, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron un poco las 6 propuestas con las que lanzábamos una forma de hacer arquitectura que pensábamos que tenía que estar más adecuada a los retos y posibilidades que trae el siglo XXI, abandonando ciertas prácticas que pensábamos que se tienen que quedar ya como un pasado referido al siglo XX. Cuestión fundamental era cerrar los ciclos de vida de la edificación y pasar lo que pensamos que es característico del siglo XX, de los ciclos abiertos, es decir,
de la extracción de recursos de la tierra para crear productos que una vez acabada su vida útil se convirtiesen en residuos. Hay dos problemáticas con esto, que es la tierra tiene unos recursos finitos y tiene una capacidad de asumir unos residuos también finita. Si esto lo llevamos al límite, nos quedaremos sin recursos y sin capacidad de almacenar esos residuos. La cuestión es cerrar los ciclos para que los recursos que una vez se han convertido en productos y una vez acabada su vida útil, en lugar de convertirse en residuos, puedan ser a su vez convertidos de nuevo en recursos y metidos en el ciclo de producción. Con lo cual, esto es lo que se denomina como economía circular, y pensamos que la arquitectura tiene que convertirse en el siglo XXI en una arquitectura retornable. No es una arquitectura desechable. Sí que nos enseñaron en nuestra época, o sí que hemos sido formados en la convicción de que la arquitectura tiene que durar, pero tenemos que ser conscientes de que no van a durar para siempre y que una vez acabada su vida útil, en el momento en el que sea, si no tenemos en cuenta el fin de esa vida, lo más probable es que los edificios que construimos se conviertan en toneladas de residuos que van a tener que ser asumidos por el planeta de alguna manera, ¿no? Entonces es pasar de la extracción de materiales y materiales no retornables a la explotación de recursos, y en ese sentido sí que hemos hecho desde el principio una apuesta muy importante por la madera como material del siglo XXI, como una apuesta de futuro. Sabemos que estamos en un contexto muy determinado, pero creemos en un futuro al que gradualmente vamos a tener que ir tendiendo, y la madera va a ser uno de esos materiales que van a permitir a la arquitectura cerrar los ciclos de producción. La madera no es el único material, otros materiales también pueden trabajar en una economía circular, ¿no? El acero, aluminio, vidrio y demás, pero sí que la madera tiene una particularidad que no tiene el resto de materiales, que es uno de los pocos materiales renovables que podemos utilizar en la construcción. Y gracias a una explotación eficaz de los bosques, el uso de la madera va a hacer que la masa forestal crezca, porque ya va a ser una cosecha productiva que genere riqueza, y su uso va a traer múltiples beneficios al planeta en el que estamos viviendo, ¿no? Aparte de asentamiento de CO2, mitigación del cambio climático, aprovechamiento de terrenos. Creemos también todo el tema de España rural o España ciudad, pues también va a tener un impacto positivo en la utilización de este material, ¿no? Entonces, bueno, sí que digo que es una apuesta de futuro. Nosotros estamos ya empujándolo como cada vez más, y pensamos eso, que la madera va a tener cada vez más presencia en nuestra construcción. Y con esto lanzamos en el 2007 nuestro prototipo de edificación modular, un sistema en 3D que ya pasaremos a explicar más adelante, con el cual queríamos dar respuesta a proyectos de vivienda, hotelería, oficinas, bueno, con múltiples aplicaciones. Bueno, desde el 2007, que lanzamos ya el estudio de Modulab, hemos estado funcionando como un estudio de arquitectura convencional, en el cual pues hacíamos proyectos de todo tipo, intentando enfocar los procesos industrializados en todos ellos, pero también haciendo proyectos de construcción convencional. Y toda la experiencia que hemos ido adquiriendo con el tiempo, pues a través de los proyectos que hemos llevado y a través de las investigaciones. Bueno, yo, aparte de ser arquitecto y trabajar como arquitecto, soy profesor universitario y también investigador. Pues toda esa experiencia la hemos también enfocado, por un lado, a la consultoría, una consultoría independiente que hemos estado dando a estudios de arquitectura, promotoras, constructoras e industriales,
como consultora independiente, es decir, no tenemos un sistema constructivo que queramos empujar y queramos colocar en cada uno de los ámbitos, sino que lo que hacemos es que nuestro conocimiento sobre industrialización se adapte tanto a los sistemas como a los proyectos, como a las capacidades y obras de cada uno de los agentes con los que hemos intervenido. Y también toda esa experiencia la hemos estado volcando en formación. Recientemente hemos participado en el curso de especialización de construcción industrializada del Colegio de Aparejadores. Y bueno, a través de seminarios también organizados en el Colegio de Arquitectos o a través de ponencias y cursos pues en diferentes universidades, tanto de España como del extranjero, ¿no? Somos un equipo pequeño, joven o no, quizás ya no tanto, fundamentalmente formado por arquitectos, cada uno con habilidades específicas, pero que sumándolas todas tenemos un equipo bastante completo. Y hemos participado ya y colaborado pues, con instituciones, tanto a nivel, como ya digo, de investigación, de docencia y de desarrollo de proyectos, consultorías, tanto como clientes, o sea, estas instituciones tanto como clientes como colaboradores en proyectos propios, ¿no? Bueno, entonces, quizá lo importante ahora es saber o comentaros es qué entendemos nosotros por industrialización. Que esa es quizás lo que quizá este webinar o esta charla que compartimos con vosotros quizá pueda tener de novedoso, ¿no? Mucha de la gente que posiblemente se conecte a este webinar ya nos ha visto en otras ocasiones, con lo cual tenemos un poco la obligación de contar algo nuevo o algo distinto a lo que ya hemos contado o a lo que se ha venido contando hasta ahora, ¿no? Entonces, para muchos, la industrialización es una especie de varita mágica, es una especie de cuestión por la cual, casi como por arte de magia, se piensa que los materiales y todo va a costar la mitad, solo por el hecho de pasarlo por una fábrica, ¿no? También la percepción general, y desde un inicio, y así nos pasa a nosotros, pensábamos que la industrialización simplemente bastaba con construir la arquitectura en fábrica, igual que se hacían otros elementos. Pero el tiempo nos ha generado ciertos matices en lo que se puede entender por industrialización y sí que puede tener como algo de magia, pero realmente, al igual que todos los trucos de magia o todos los magos, estas cuestiones tienen su truco. ¿Cuál es el truco? El truco es lo que nunca se ve dentro de una actuación mágica y tiene que ver mucho con esta imagen en cuanto a que el mago hace esta cosa como del abracadabra, ¿no? El hacer que tú te fijes en algo, que es lo espectacular, y sin embargo lo importante está pasando en otro lado, ¿no? Entonces, en esta cuestión, en el tema de industrialización, hay dos aspectos fundamentales. Por un lado está una parte espectacular y por otra parte hay una parte más oculta que es difícil de mostrar en imágenes, pero que realmente es tan potente o quizás más que la parte espectacular. En la primera revolución industrial, la parte espectacular venía dada por la máquina de vapor inventada por Watt, ¿no? Es la que traía la potencia, la fuerza, la capacidad de multiplicar la fuerza del hombre y crear ritmos mecánicos de trabajo. Pero la revolución industrial no hubiera sido posible si casi coetáneamente con la invención de la máquina de vapor, Adam Smith no hubiese publicado la riqueza de las naciones
en la cual él comienza a hablar de la división del trabajo. Todo el mundo conoce la máquina de vapor, quizás no todos conozcan el trabajo de Adam Smith en ese sentido, pero lo que Adam Smith proponía era una cosa tan sencilla, tan poco necesitada de inversión ni de potencia creadora, como era la máquina de vapor, que simplemente era dividir las tareas productivas en una serie de rutinas muy concretas que mejoraran la productividad. Es decir, él por ejemplo, ponía el ejemplo de la producción del alfiler. Para producir un alfiler, lo que él hablaba era de que un hombre toma un alambre, lo estira, otro lo afila, otro le pone el taponcito en uno de los extremos, otro lo mete en una caja, Él dividía la producción de alfileres en una serie de rutinas que, especializándose por cada una de ellas en una persona, mejoraba la productividad en la creación de alfileres, pues en una sesión, en un día de trabajo sin una organización, se producían, digamos, 100 alfileres al día. Con un método de división del trabajo se podían producir 1000, ¿no? Y simplemente sin una necesidad de establecer una maquinaria compleja, sino simplemente a través de la organización, ¿no? En la segunda revolución industrial tenemos como uno de los hechos que crean ese gran cambio, la cadena de montaje que instaura Ford para producir el Forte, pero que realmente Ford es una persona que realmente él no inventa nada. Él lo que hace es tener un ojo muy atento y coger de diferentes industrias elementos que le sirviesen para la producción de automóviles. Aquí no vamos a entrar en detalle en qué cuestiones son. Simplemente dejamos la cadena de montaje como el hecho, yo creo que más significativo y más conocido por todos de esa revolución en los métodos productivos. Pero Ford no hubiera hecho nada sin la aportación de otra mente, de otra persona, que fue Taylor, que poco antes de la implantación por Ford de la cadena de montaje publica el libro de los principios científicos de la gestión del trabajo, en el cual avanza más allá de los trabajos de Adam Smith y plantea prácticamente lo mismo, pero con la diferencia de llevarlo a través de un método científico. Taylor lo que hizo durante mucho tiempo es coger cualquier actividad productiva y dividirla en una serie de tareas concretas y precisas en las cuales lleva a cabo una optimización viendo el instrumental necesario para llevarlo a cabo, las posiciones de los trabajadores para llevarlas a cabo, incluso los tiempos necesarios, o sea, cronometrando los tiempos para llevarlos a cabo, viendo en cada una de ellas qué espacios de mejora podían existir. Ford, uniendo todas estas cuestiones de la cadena de montaje, más el principio de intercambiabilidad de piezas, más la división científica de las tareas propiciada por Taylor, fue capaz de revolucionar la producción del mundo del automóvil y llevar a cabo una revolución que se extendió a todas las industrias productivas del momento, ¿no? Pues desde la producción de automóviles, lavadoras y cualquier tipo de útil o cualquier tipo de producto industrial. Ford creció hasta límites insospechados y pasado el tiempo creó un plan de becas donde jóvenes estudiantes podían pasar un tiempo estudiando los métodos de Ford, aprendiendo un poco de ellos y demás. Y una de esas becas se las dio a Eiji Toyoda, uno de los descendientes de los creadores de Toyota. Y Toyoda pasó unos meses en las instalaciones de Ford aprendiendo un poco de los sistemas. Ford estaba muy confiado
en su sistema de producción, que era muy difícil de copiar, que no tenía problema en que la gente estuviera por ahí husmeando y mirando y viendo cómo hacían todo, ¿no? Quizá también Ford lo que sabía es que la parte espectacular era tan potente que podría distraer la atención de lo realmente importante, de donde realmente se estaba ejecutando el truco. Toyota aprendió, vio y volvió a Japón, a un Japón que se encontraba en un periodo de recuperación tras la Segunda Guerra Mundial, con la certeza de que ellos no podían copiar el sistema americano tal cual, teniendo en cuenta que las circunstancias del país eran muy distintas a las de Estados Unidos. Estados Unidos había salido victorioso de la guerra, Japón no. Japón tenía una crisis de aporte de materiales, la mano de obra en Japón era muy diferente a la mano de obra americana. Los japoneses, la mano de obra en Japón no podría ser tratada igual que se trataba a la mano de obra en Estados Unidos. Y decidió que las cosas no se podían hacer de la misma manera y a su vuelta se puso a trabajar con el equipo de Toyota para ver de qué manera ellos podían llevar a cabo una producción óptima teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. Para lo cual tuvo la suerte de contar con la figura de Taiichi Ohno, uno de los ingenieros de Toyota, que fue el que desarrolló la producción Lean, partiendo de la producción en masa propiciada por Ford, pero adaptándola al contexto japonés. Lo que hizo, tampoco voy a entrar a explicar a fondo lo que es el Lean Production, que daría también para un monográfico que yo creo que es súper interesante para todo aquel que se quiera meter en industrialización. Pero básicamente lo que la producción Lean propone es la eliminación de una serie de desperdicios en la producción, con la finalidad de crear producto de calidad en menor tiempo y con menos recursos de lo que hacían en Estados Unidos. Pues, esos desperdicios que se identificaban en la producción eran desperdicios de tiempo, desperdicios de espacio, desperdicios de material, de personal, etcétera, ¿no? Es decir, cualquier cosa que no aportase valor añadido a la producción debería ser eliminada. Y con una filosofía de mejora continua, en la cual esos desperdicios, esas fallas pudieran ser constantemente identificados y eliminados o corregidos, y de donde nacerá pues, estos conceptos tan conocidos por todos de producción just in time, o sea, que las cuestiones, toda la producción se tiene que llevar a cabo en el momento adecuado, con el material adecuado y en el lugar adecuado. Bueno, pasamos a la tercera revolución industrial, en el cual las computadoras empiezan a incorporarse no solamente al ámbito doméstico, sino también al ámbito de producción. Las máquinas empiezan a ser controladas por estas computadoras que permiten agilizar la producción, organizar la producción también, incluso pues, pasar de una producción en serie a una personalización en serie. Aquí la parte, otra vez, podemos hablar de dos cuestiones. Por un lado el hardware y por otro lado el software, ¿no? Aquí ese ejemplo es bastante claro, ¿no? El hardware en la primera revolución industrial es la máquina de vapor, el software es Adam Smith. En la segunda revolución industrial el hardware es la cadena de montaje y el software es Taylor. Aquí el hardware sigue siendo la maquinaria y el software empieza a ser software de verdad, ¿no? Empieza a ser software informático. Toda la cuestión de la informática permite optimizar la producción y organizar el trabajo de manera más directa entre la máquina y el producto final, pero vamos a seguir trabajando con toda la filosofía Lean y todos los principios heredados de Adam Smith y de Taylor. Y ya, pues bueno, estamos en esa cuarta revolución industrial en la que los robots van a aportar también
ventajas competitivas y mejorar la producción en cierto modo, ¿no? Ahora tenemos quizás a Tesla como uno de esos pioneros o revolucionarios en la producción industrial, y tenemos, todos los que estamos implicados en el ámbito de la construcción, una herramienta informática súper potente, de la cual yo creo que todavía no se le está sacando todo el partido que se puede obtener de ella, que es el BIM. Sobre todo en estas cuestiones de no solamente como herramienta de desarrollo de proyecto, sino con la potencia que puede tener esto a la hora de pasar de los proyectos a la fabricación y a la construcción. Ahí en esos 3 pasos es donde BIM tiene que crear la verdadera revolución en los procesos productivos para hacer de manera más eficaz toda esa cadena de trabajo, ahorrando tiempos, imperfecciones, es decir, eliminando una gran cantidad de desperdicios que hasta ahora se están llevando a cabo en los procesos constructivos, ¿no? Incluso pues, generar una documentación que permita establecer los edificios como almacenes de materiales que se tendrán en cuenta a la hora de la demolición o renovación de esas estructuras. Es decir, toda esta cuestión que hablaba antes de la economía circular y de la arquitectura como no generadora de residuos, sino generadora de recursos en su demolición. Ya en la valoración de edificios en Alemania, un edificio no solamente vale lo que cuesta el suelo y el metro cuadrado de construcción, sino hay una parte de su valor que está referida al uso de los materiales una vez acabada esa vida útil. Es decir, los edificios se podrán convertir, o se están convirtiendo ya, en una fuente de recursos, en una mina de materiales para las construcciones futuras. Y seguimos con el tema del Lean Manufacturing o Lean Construction o Lean Production, pero que ya esa filosofía Lean se ha extendido a todos los ámbitos de producción, incluso de gestión empresarial o incluso a la generación de startups, ¿no? Se habla del emprendimiento Lean. Y esos principios siguen siendo vigentes y para nosotros tienen una importancia clave a la hora de llevar a cabo un proceso industrializado. Es decir, estas claves del Lean, que otra vez vuelven a ser 6, el número 6 es como una especie de número mágico, pero que vienen bueno, la primera es suprimir desperdicios, en todas esas cuestiones que ya hemos hablado antes, trabajar en 0 defectos, es decir, calidad perfecta a la primera, no tener que hacer labores de ajustes o de mejora una vez acabado el producto para su puesta en marcha. El personal implicado, es decir, no puedes llevar a cabo innovaciones si toda la cadena de producción está implicada en ella. Una adaptación al cliente, es decir, bueno, es más lo que se conoce como procesos pull. El cliente es el que tira del proceso y no es la productora la que intenta encajar el producto al cliente. Optimización de recursos y pues, pensar en time delivery, el tema del just in time. Bueno, pero como resumen de todo esto, lo que a mí me gustaría que os quedaseis como idea principal es que siempre tiene que existir este binomio, en la cual, por una parte, hay una tecnología, pero por otra parte, hay una organización del trabajo. Creo que hasta ahora, en todos estos años y en todo lo que hemos visto, que ya creo que hemos visto, no lo hemos visto todo, pero hemos visto mucho, en estos ya 13 años de práctica en la construcción industrializada, se ha avanzado bastante en la cuestión tecnológica, es decir, la construcción off-site ya es una realidad, pero todavía queda mucho que avanzar en el tema de la organización del trabajo. Y sin estas dos, sin este binomio, no podemos hablar de una construcción realmente industrializada. O sea, por mucho que llevemos a cabo una construcción en fábrica, si esa construcción no está optimizada en cuanto a la organización del trabajo,
poco vamos a adelantar en tiempos y en calidades en el producto final. Y ahí creo que todavía queda mucho por hacer. Y también decir que la segunda, ese tema de la organización del trabajo, es un avance y una innovación enorme, cuya implantación no necesita de una gran inversión en maquinaria. Simplemente es una inversión en formación, simplemente es una forma de trabajar que va a permitir avances extraordinarios y mejoras increíbles en los sistemas de producción. Es decir, industrializar para nosotros es realmente una forma de pensar. Y quizás esta presentación quiera ser un homenaje a las mentes pensantes de la industrialización, que quizás es lo que menos se ve, ¿no? Se ve más la parte de la máquina de vapor, la cadena de montaje, las grúas, las fábricas, etcétera, pero no a las mentes que andan o que están detrás de todo eso y sin las cuales no podríamos contar con una industrialización por mucha inversión en maquinaria que hagamos. Esa forma de pensar se puede aplicar a todo, a casi todo, bueno, a todo lo que tenga que ver con producir. No sé si habéis visto la película esta, El Fundador, en la que habla no el fundador de McDonald's, sino en la persona que al final roba la idea y se hace con la cadena de restaurantes de McDonald's, ¿no? Y es una película muy interesante para ver esto, sobre todo porque lo que hace McDonald's, lo que hacen los hermanos que crean la marca, o sea, lo que realmente ellos trabajan por ofrecer es un restaurante en el cual tú no tengas que esperar para que se te sirva la comida, sino que la comida la tengas de manera inmediata, ¿no? Pues está tan denostada el fast food, ¿no? Que tan mala prensa tiene. Lo que ellos hacen es acortar esos tiempos de espera y para ello lo que crean es un sistema de producción de hamburguesas industrializado, en la cual diseñan la cocina y útiles necesarios para elaborar esas hamburguesas, pero lo más interesante, que me pareció una escena memorable, muy bonita de la película, es la coreografía que estudian metódicamente en una pista de tenis en la cual han dibujado con tiza el plano de la cocina, de cómo se tienen que mover los operarios en esa cocina para que el flujo sea constante, para que no haya interrupciones y para que los tiempos de producción de hamburguesas, aunque parezca una banalidad, se reduzcan de manera drástica. Ellos lo que están haciendo simplemente es utilizar los mismos principios de la industrialización de automóviles para una cosa tan sencilla como es la producción de hamburguesas. O los métodos de Taylor, que se podían aplicar a cualquier cuestión que pudiera mejorarse en una tarea productiva, como por ejemplo algo que puede parecer tan poco industrializado como la creación de un muro de un pie de ladrillo. Entonces, ahí se ve claramente el proceso de trabajo de Taylor, ¿no? Una serie de estadios de la producción muy concretos, movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3, movimiento 4, para ver de qué manera esos movimientos se pueden reducir y el tiempo se puede acortar para que esa tarea se pueda hacer mejor y en menos tiempo. Es decir, ahí vemos la escena de un operario pues, con un muro, con una cuba de mortero, con una pila de ladrillos desordenada y pues cómo tiene que volverse a la pila de ladrillos, agacharse, coger uno, comprobar, elegir el que quiere, sopesarlo un poco, este sí o no, darse la vuelta, coger una paleta de mortero y colocarlo sobre el muro, ¿no? Pues simplemente aquí lo que quizás haría Taylor es decir, bueno, pues primero, la pila de ladrillos no debe estar amontonada así, sino que tendrá que estar amontonada así. La cuba, en lugar de estar en el suelo, pues que esté a una altura en la cual el operario no tenga que agacharse con el esfuerzo que tiene que hacer
y colocar. Con lo cual, esa serie de movimientos, pues en vez de ser 9, lo vamos a reducir a 5. Y necesitaremos tener esta herramienta accesoria o este elemento que permita hacer esto con mayor facilidad. Entonces, esto no requiere una gran inversión en tecnología. Lo único que requiere es un tiempo en pensar cómo podemos hacer las cosas un poco mejor. Es decir, perdonad, tenemos mucho que aprender observando al resto de industrias y ver de qué manera podemos extraer lecciones de ellas para aplicarlas a nuestra industria de la construcción. Es decir, observamos al resto de industrias y ahí aprendamos de ellas. Uy, perdonad, a ver. Ay, esperar un segundo. Ahí. Todas las industrias. Y una de las cuestiones que vamos a ver es, o que tenemos que volver a entender, es que la arquitectura, al igual que el resto de elementos, es una construcción que se basa en la unión de diferentes elementos, ¿no? Nosotros teníamos en la carrera una asignatura que se llamaba composición, que tiene que ver con componer y que tiene que ver con poner junto una cosa con otra. Elementos de composición, que eran, pues bueno, en nuestra época pues eran eso de ventanas, pilares, columnas, etcétera, muy antigua, cuando lo que teníamos que ver es llegar a entender esa edificación como un conjunto de partes independientes que puestas en conjunto crean un todo coherente, ¿no? La industria del automóvil que se convirtió desde productores de componentes propios a ensambladores de componentes ajenos, en los cuales diferentes fabricantes creaban componentes que luego serían integrados en un vehículo, con lo cual los fabricantes de automóviles se convirtieron en montadores de componentes externos, que ahí empezamos a ver una clara similitud con lo que es la producción arquitectónica, o la industria aeronáutica, en la cual un avión es dividido en diferentes piezas, que en el caso del Airbus, por ejemplo, quizás por cuestiones más políticas y de reparto de responsabilidades, beneficios y oportunidades, se hace dividiendo esa producción en diferentes países y luego ensamblándolos en un elemento final, ¿no? Entonces, quizás, pues bueno, aquí vemos el número 1, es en Hamburgo, Alemania, pues le toca una parte del fuselaje. A Francia, pues le toca la parte de la cabina. Y en España, bueno, pues nos toca la parte de la cola, del alerón de cola, ¿no? Que quizás aquí el chiste fácil es decir que no sé por qué nos ha tocado la cola, sino igual es porque estamos a la cola de la industrialización. Bueno, jajaja, perdona el chiste malo, pero bueno, lo interesante es ver cómo un producto tan complejo como un avión pueda ser producido en diferentes partes, que eso tiene que ver también con la construcción modular, y luego ser integradas en una factoría final de la cual sale ya el elemento terminado. Con lo cual, ahí tenemos una de las primeras estrategias propias de la construcción industrializada, que es el tema del montaje. O sea, ya no, al igual que en un automóvil, podemos pensar en pequeños subcomponentes que se integran en un componente de mayor nivel y finalmente en un automóvil, en la construcción estamos hablando de lo mismo. Ya no solamente en lo que es una puerta, que una puerta es un elemento que ya viene con esa integración de componentes, pero pensemos en elementos mayores como elementos de fachada, elementos de forjado, elementos de instalaciones, etcétera, ¿no?
Pero también tenemos que tener mucha cabeza y mucho ojo y no volvernos locos en este tema, ¿no? No porque hayamos conseguido despiezar un producto arquitectónico en diferentes elementos que vayan a ser ensamblados, quiera decir que eso sea más eficaz, ¿no? Y ese es un ejemplo bastante bueno para esto, que es la Casa Lustrón, que bueno, también decir, quien le pueda interesar un poco más el ámbito de la casa industrializada, aprovecho para deciros que aparte de la tesis mía que se llama La casa industrializada, 6 propuestas para este milenio, que la podéis conseguir creo que en el reposicionario de la Politécnica, de las tesis doctorales, publiqué un libro haciendo una pequeña parte de la historia de la casa industrializada, que se llama La casa industrializada, un sueño inacabado, en el cual se ve el ejemplo de la Casa Lustrón, entre otros, pero la Casa Lustrón, que fue un proyecto muy interesante en cuanto a su funcionamiento y la idea de producir en masa viviendas en fábrica, pues como uno de los fallos o de las cosas que no tengo en cuenta es que, en primer lugar, el diseño de la vivienda no estaba realizada por un arquitecto que supiese de industrialización, y luego la división en piezas de todo ese proceso, de todo ese producto, requería un montaje muy poco eficaz, con lo cual al final la compañía acabó quebrando después de haber construido 2.500 viviendas, que no está mal, pero bueno. Es decir, nuestro trabajo consiste en ver cómo un edificio, el edificio de la derecha, como edificio acabado, puede ser ejecutado a través del ensamblar sus distintas partes y ver y estudiar esa secuencia de montaje de forma óptima. Es decir, qué elementos se van a fabricar en 2 dimensiones para ensamblarlo junto con otros de 3 dimensiones para llevarlos al momento final. Entonces, con lo cual, al igual que Toyota tuvo que ajustar el sistema de producción a las circunstancias propias del mercado y del sistema de productivo japonés, nosotros vamos a tener que adaptar esos procesos productivos a las circunstancias específicas de cada obra, de cada industrial, de cada emplazamiento, etcétera. Es decir, no hay una solución única porque no hay un problema único. Tendremos que ver eso, pues si los componentes los elaboramos primero en 2 dimensiones para luego ensamblarlos en 3 dimensiones en fábrica y luego colocarlos en obra, o ver cómo llevamos a cabo este ensamblaje para que todos los pasos sean lo más óptimos posibles. Y aquí es lo que ponemos como con este eslogan o con este titular tan espectacular, ¿no? La trilogía mágica, que para nosotros es la que tiene que llevar más allá de la industrialización que se está realizando, que es una cuestión que tiene que ver con el montaje como estrategia principal, o sea, es entender que los edificios ya no se construyen, sino que se montan, en la cual nos apoyaremos de la tecnología BIM y llevaremos a cabo una organización del trabajo con el Lean Manufacturing. Sin volverse locos, viendo en cada contexto y en cada trabajo cuánto de cada uno se puede llevar a cabo y hasta qué extremos lo podemos hacer. Con lo cual, es lo que digo, no es necesaria. O sea, el ideal es una industrialización total en la cual se pueda contar con todo esto en el proceso, pero con un pequeño porcentaje de cada uno de ellos vamos a conseguir mejoras en la producción realmente espectaculares. Bueno, y ahora, como segunda parte de la presentación, lo que queremos contaros es un poco nuestra experiencia en proyectos, lo que hemos estado desarrollando para que veáis un poco de qué manera todo este ideario lo estamos llevando a cabo. Empezamos en el 2007, la verdad es que empezamos muy fuertes en ese contexto en el cual, como muchos pensábamos que la construcción industrializada era meramente construcción modular,
que tenemos que trabajar en entornos controlados, con todas las ventajas que eso conlleva, y que sí, que es esa realidad. Y sacamos adelante este prototipo con un sistema de construcción en madera en 3 dimensiones y con unas prestaciones en cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética muy avanzadas para lo que era ese momento. Estamos en el 2007, acordaros, ¿no? Y también con esta cuestión de la crisis que nos cayó encima, pues bueno, sacamos un producto muy bueno, pero que quizás no era el momento adecuado para hacerlo. Yo creo que es un proyecto que ya estaba empezando a ser muy adecuado y que va a ser muy adecuado. Bueno, vamos a ver ahora cómo salimos de todo esto, pero vamos, el momento ya es el adecuado para ese tipo de construcción, ¿no? Se trataba de... Voy a ver si puedo poner el puntero. Bueno, voy a bajar. Simplemente era un módulo de 3 por 6 metros aproximadamente, que nos permitía, bueno, aquí lo veis, independiente, que nos permitía llevar a cabo, de transportarlo en un camión pequeño, incluso pues, uniendo 2 módulos podíamos utilizar camiones de más dimensión, y que adosándolo pues nos pudiera dar lugar a un proyecto de vivienda o un proyecto de oficinas, hotel, etcétera. Trabajábamos con un bastidor estructural. Este proyecto lo hicimos con Neoblock. No sé, creo que Guillermo está por ahí se ha apuntado al webinar. Ahí tenemos a Guillermo hace 13 años. Y bueno, era un bastidor estructural con unos nudos rígidos, realizado en taller, en madera. Utilizábamos aislantes de corcho, una solera de hormigón para dar cierta inercia térmica, y con el cual empezamos a meternos en este mundo de construcción modular, pues bueno, aprendiendo sobre la marcha pues todas las cuestiones que implica de cómo diseñar un módulo para que luego se pueda izar, se pueda transportar, viendo esas limitaciones de dimensiones y pesos. Y bueno, ahí sí que llevamos a cabo un acabado total en taller. Los módulos venían incluso pues, con el equipamiento de la cocina, instalaciones, y solo tenían que ser enchufados unos a otros. Y bueno, decir que estábamos en cierto modo pues, abriendo camino, tomando un poco el relevo o partiendo del aprendizaje que habíamos obtenido a través de estar en contacto con José Miguel Reyes, que pues es uno de los pioneros en industrialización ligera en este país, con unas aportaciones en el mundo académico brutales, y intentando llevar toda esa cuestión del conocimiento académico al mundo de la realidad, de la construcción de la obra y de los productos de mercado, ¿no? Bueno, algunas imágenes del producto ya acabado, con un interior realmente convencional, o sea que no es una cuestión que tenga que ser como una especie de apología de la tecnología. En este caso, si llevamos a cabo un sistema de calefacción por muro radiante, que trabajamos con Knauf, con un sistema de placas que ellos tenían de solera seca, y que desarrollamos un poco conjuntamente para cómo adecuar ese producto para la construcción de suelos y muros radiantes, con una cuestión muy básica, que simplemente que ellos en ese momento lo que hacían era colocaban la solera seca y luego mecanizaban in situ para colocar todo el tubo radiante, y básicamente lo que nosotros les pedimos es si nos podían traer esas placas ya maquinizadas, perdón por la expresión, de taller, con lo cual pues lo mismo. Simplificábamos los procesos, se abarataban costes y optimizábamos los productos. Poco después, bueno, años después, nos contactó el estudio de Juan Herreros, de Herreros Arquitectos,
porque tenían un proyecto para llevar a cabo una vivienda ampliable en Ávila y habían, en principio, partido de un sistema constructivo tradicional in situ y decidieron probar las posibilidades de llevar a cabo esto en fábrica. Entonces fue la primera vez que interveníamos con un proyecto que no era nuestro, volvimos a trabajar con Neobloc. Y en este caso nuestra labor fue muy sencilla, simplemente fue transformar ese proyecto que estaba pensado para construcción in situ, para una construcción en taller, pues intentando optimizar elementos de corte, módulos y ver con precisión, o sea, y desarrollar los planos con un poco más de precisión para su elaboración en taller. Era un proyecto muy sencillo en cierta manera, quizás lo único que tenía era que era un proyecto que en planta estaba muy bien optimizado para una construcción en 3D. Sin embargo, al ser de un gran volumen, con un proyecto que tenía una doble altura en el interior, íbamos a transportar mucho aire. Y luego también la localización, veis en el plano de situación arriba, era una localización compleja, que quizá hubiera sido más interesante si el proyecto se hubiese desarrollado desde un principio teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿no? Es una parte muy importante de la construcción industrializada, que es que el proceso de diseño se tiene que hacer de manera inversa, es decir, nosotros más o menos, nuestra formación más tradicional suele ser que una vez estudiado el programa, ves la forma y llegas como a un objeto final y luego ese objeto final vas hacia abajo viendo cómo lo vas construyendo. Aquí quizás hay que partir, ya no son procesos de abajo a arriba, sino de arriba a abajo. Tienes que partir de la parte como de la producción y incorporar estas restricciones que tienen los procesos productivos como parte inicial del diseño. O sea, no decir cómo lo vas a construir una vez que has tenido la forma final, sino saber cómo lo vas a construir para encontrar la forma final. Bueno, aquí también llevamos esa construcción en 3 dimensiones, en este caso con una estructura metálica, también módulos pequeños que podían ser transportados en camión pequeño, en camión grande, cosa que fue también bastante importante porque aquí también aprendimos de la importancia de la logística. Este proyecto tuvo una logística muy compleja porque los módulos salían de fábrica en un tráiler largo, 2 módulos por tráiler. Se depositaban en una campa en el municipio donde se iba a construir finalmente. Ahí se tenían que cargar en otro camión pequeño que cogía el camino de acceso a esa parcela y el radio de giro de entrada a la parcela exigía que se volviese a hacer otra puesta o otro traslado de camión a camión. Entonces, ahí no solamente tienes que diseñar el proceso constructivo, sino la logística de llevar esto a cabo. Bueno, la verdad es que esto fue una obra espectacular, muy bonita, un acabado fantástico y un proyecto también con la buena de tener un buen proyecto de base como el que hizo el estudio de Juan Herreros, bueno, que también fue uno de los grandes elementos que difundieron la construcción industrializada por aquellos años aquí en España, ¿no? Bueno, siguiente proyecto, esto fue un encargo del fabricante de tableros de madera contrachapada de Garnica Plywood, que tenía un panel aislante que quería estudiar la manera en el que ese panel aislante pudiera crear un producto apto para la construcción, cumpliendo códigos técnicos y demás. Y aquí nosotros desarrollamos un sistema enfocado a la construcción de vivienda y desarrollamos un prototipo pequeño de 36 metros cuadrados, un prototipo de 6x6, utilizando esos paneles de Garnica que tenían unas dimensiones de 1,5 por 3 metros.
con la idea de llevar a cabo una construcción con muy poca maquinaria y con muy poca mano de obra y con una ejecución muy rápida en el tiempo, ¿no? Aquí esto yo creo que es un buen ejemplo en cuanto a que industrializar no implica soluciones muy complejas y costosas en cuanto a maquinaria, sino a establecer una secuencia de producción y montaje óptima que utilice cuantos menos recursos mejor. Esto era una construcción que podía ser llevada a cabo por 4 personas, que eran, aquí en este caso, si nosotros hemos visto las limitaciones que da el transporte por carretera, aquí la limitación estaba en el peso que una persona podía soportar por condiciones de seguridad y salud, o sea, el peso máximo que estaba limitado por el código técnico o por las normativas de salud en el trabajo, ¿no? Entonces era un panel de 1,5 por 3 metros. Toda la construcción se hacía teniendo como base el producto de Garnica, de madera contrachapada, y este era un producto que tiene que ver mucho con el concepto IKEA de paquete plano, ¿no? Aquí veis, esta vivienda venía en un tráiler de Garnica en el cual se traía todo el material. Ahí estáis viendo los paneles de madera, el panel SIP, el panel aislante, que es un núcleo aislante de poliestireno extruido con 2 capas de tablero contrachapado, cada una dependiendo si está interior o exterior con sus características, y un montaje hiper sencillo, que igual a muchos no les puede parecer que tenga nada de industrial, pero lo que permitía era eso, pues un ahorro en tiempos, la posibilidad de trabajar con una mano de obra no cualificada, que permitía que en pocos días, porque estábamos con el prototipo que hicimos para Solar Decathlon, en pocos días, o prácticamente en 2 días, podíamos tener la construcción acabada y bueno, también con el intento de que tuviese una apariencia que pusiera en relevancia las cualidades del material, ¿no? Ahí está ese tablero pues, expuesto. No sé, pensamos que la madera contrachapadas tiene una belleza y una nobleza brutal como para dejarlo como acabado último en la construcción, ¿no? Y esto que veis, eso es el resultado del trabajo de unos pocos días y con personal no cualificado para la construcción de una vivienda, en este caso pues una vivienda de fin de semana, bastante óptima. Perdonad, que no sé dónde le... Vale, ahí estamos de vuelta. Bueno. A ver. Vale. Siguiente proyecto, esto es un encargo de la Universidad Autónoma de Madrid para hacer un aulario en un centro que tienen en Miraflores, que se llama La Cristalera, donde está una obra magnífica de Alejandro de la Sota, una de las grandes obras de los años 50 en España. Y en una cancha de tenis que tienen ahí, tienen que ampliar el espacio para tener un aulario, y es una parcela muy compleja, de bastante difícil acceso, y se tenía que hacer la obra durante un periodo de inactividad de esa residencia. Con lo cual teníamos aquí 2 limitaciones, una en el tiempo y otra por la parcela, con lo cual aquí llevamos a cabo un sistema en 2 dimensiones, porque teníamos una limitación de posicionamiento de grúa y de la capacidad de carga de esa grúa en punta a la distancia a la que tenía que lanzar el material, con lo cual aquí teníamos una limitación de peso dada por la grúa y esa distancia que no nos permitía llevar a cabo una construcción en 3 dimensiones total, sino pues llevar a cabo una construcción en la que los componentes vienen en 2 dimensiones
lo más acabado de fábrica posible y para llevar a cabo un montaje in situ de la manera más rápida posible, ¿no? Aquí tenemos una planta que teníamos la dimensión del ancho limitada a 12 metros por ese transporte por carretera, y luego el resto de modulaciones pues intentando llevar al máximo el aprovechamiento de los materiales en tanto a su producción por el fabricante para optimizar el uso de recursos, generar el menor número de residuos posible, con lo cual, pues como veis, está todo modulado en esas dimensiones del 1,20, 2,40, 12, 18 metros, los múltiplos de 3, que pensamos que es una de las pequeñas claves o ventajas que otorga la modulación a la construcción industrializada. Aquí sí hay una serie de pequeñas reglas o trucos que son muy básicos, y uno de ellos es las dimensiones de los elementos y una modulación apropiada, adaptada a las modulaciones estándar de los fabricantes. Aquí esa estructura se llevó a cabo en taller, en las dimensiones máximas que se podían transportar y se podían elevar para luego ser atornilladas en obra, evitar al máximo el tema de soldadura en obra, también con esa idea de arquitectura desmontable. Y bueno, pues se llevaron a cabo, bueno, se llevó un bastidor de suelo y un bastidor de techo que luego se iba conectando con unos pies derechos metálicos que se atornillaban a la estructura inferior y a la estructura superior, y creaban ese armazón que luego, pues con otros elementos de 2 dimensiones, creaban cerramientos, cubiertas y particiones interiores, pues con esa idea de ensamblaje, pero ya llevando a cabo un ensamblaje in situ. ¿No? Ahí veis un poco esas juntas o esos elementos, y bueno, aquí ya el proyecto acabado, cómo quedó ya en su implantación final. Y bueno, un proyecto que no llegamos a ejecutar, pero también creo que es interesante poner, que era un encargo para el Gobierno de México para la creación de asentamiento, cuarteles militares, no sé cómo decirlo ahora mismo, o pequeñas residencias portátiles, en el cual otra vez nosotros le llamamos el kit 8000 porque teníamos la limitación de el peso, pero esta vez referida a la capacidad portante de un helicóptero, que era el que trasladaría ese material al emplazamiento para luego ser montado. Este es un sistema en el cual es un sistema basado en la triangulación en barras de una dimensión, o sea, barras lineales, con elementos superficiales de cerramiento y de estructura, en el cual pues establecíamos un kit con un montaje también muy sencillo que podía ser llevado a cabo por personal no cualificado, y que pues combinando esos elementos de diferentes maneras pudiera dar lugar a diferentes versiones o a diferentes adaptaciones a número de personas que lo tendrían que ocupar o demás. Siguiente proyecto, que es ya pues, un proyecto que hemos enseñado, bueno, nuestros proyectos ya los hemos enseñado bastantes veces, pero para que veáis un poco cómo hemos ido pasando de un sistema a otro dependiendo del proyecto, el cliente y las características de cada uno de ellos, las circunstancias específicas, con lo cual pues, no es una cuestión de aplicar una solución a cada uno de estos proyectos, sino de aplicar el mismo modo de pensar que genera soluciones diferentes para problemas diferentes, ¿no? En este caso era un encargo de la cadena del club hotelero Rusticae, que quería desarrollar un sistema de suites ecosostenibles para todos los hoteleros que formaban parte de este club de turismo rural, que pudieran ser suites que se pudiesen colocar en los terrenos de estos hoteles rurales
Y en principio se llamó se llamó la suite viajera porque iba a haber una promoción en la cual esta suite de hotel iba a estar viajando por todo el territorio peninsular, estando una estación en cada hotel. O sea, en primavera estaría en un lugar, en verano estaría en otro y demás, ¿no? Entonces, es un proyecto que realizamos con Egoin, perdón, con un sistema de 3 dimensiones utilizando CLT, el tablero de madera contralaminada, en un proceso muy agradable por el trabajar con madera, muy rápido. Esto que vais a ver ahora es un trabajo de una semana o menos desde el momento en el que se empiezan a fabricar los tableros de CLT hasta que se acaba el producto final. O sea, fueron días, o sea, no llegó a una semana, y en el cual nosotros creábamos un cajón estructural partiendo del CLT reforzado con un entramado ligero de madera, también teniendo en cuenta que iba a ser un módulo que tenía que aguantar esos traslados y las puestas en 4 sitios diferentes, y contando además una extra que fue en IFEMA, donde se presentó el proyecto. En este caso utilizábamos un revestimiento de lana de oveja para conseguir un estándar de sostenibilidad muy, muy elevado, ¿no? Ahí estamos ya en el proceso de las láminas de vapor y demás, con un revestimiento de madera de alerce del País Vasco, una madera que tiene dureza natural y no necesita un tratamiento específico para aguantar a intemperie. Y otra vez, con esas dimensiones ajustadas al transporte por carretera, dimensiones también que encajan muy bien en lo que es una habitación de hotel, y que una vez trasladada permitía conectarse con un sistema casi de plug and play, ¿no? de conectarse al lugar donde se conectarían las infraestructuras de agua, saneamiento y electricidad, y permitir disfrutar de ese paisaje en muy pocas horas, ¿no? Contamos, en este caso, contar que el interiorismo lo trabajamos con Tomás Alía, periodista así especializado en el tema de hoteles, que hizo un trabajo, creemos que muy bueno, en interpretar este concepto de sostenibilidad como un concepto 360, en el cual desde los materiales de la propia suite, como las sábanas o productos que estaban aquí metidos, tenían que hablar o tenían que ser realmente sostenibles, ¿no? Sistemas de energía, con un sistema de purificación de aire a través de vegetación, que fue una proposición en este caso nuestra, y otra vez dejando el material expuesto a la vista. Y nada, pasando a más, otro proyecto en el cual colaboramos como consultores para otro estudio de arquitectura, en este caso Enero Arquitectos, especializados en todo el tema sanitario, que necesitaban construir también en un corto espacio de tiempo una escuela infantil para el Hospital de Rey Juan Carlos de Móstoles. Y volvemos a trabajar con Neoblock. La verdad es que hemos trabajado muchísimo con ellos. Ellos fueron los que nos abrieron la puerta al mundo de la industrialización, los primeros que se ofrecieron a colaborar y empujar este sistema, o esa forma de construir con nosotros. En ese sentido, hemos compartido con Guillermo y con todo el equipo grandes experiencias. Y quizás en cierta manera nos sentimos un poco pioneros en este campo, pero bueno, en este caso, otra vez un sistema en 3 dimensiones de metal, un proyecto muy interesante que escapa un poco de esta cuestión modular del rectángulo para llevarlo a un tema hexagonal, que es una figura aditiva muy, muy buena, que en principio no debería traer grandes complicaciones a la hora de modular, porque cada uno de estos hexágonos divididos por la mitad pueden ocupar con facilidad un transporte por carretera. Tenemos un poco de merma de espacio de transporte, pero tampoco puede pasar nada. Lo único que en este caso teníamos una complejidad añadida bastante grande, que era en el tema de las cubiertas, que tenían unas cubiertas complejas, con limaollas y limatesas dispuestas de una manera
que no seguían del todo la modulación del corte, es decir, vuelvo aquí a la presentación en pequeñito. La línea de puntos es la línea de división de módulo y estas líneas son las de limaollas y limatesas, con lo cual complicaba un poco el tema del módulo. Y nuestra aportación aquí en este caso fue cómo construir ese módulo, ese bastidor módulo para que en principio un único bastidor, o sea, la ley sería que un único bastidor nos sirviese para construir todos los módulos, o por lo menos cuantos menos bastidores mejor, es decir, si podemos resolver todo el complejo de hexágonos con 2 bastidores módulos, pues mejor que si lo hacemos con 6. Pero teníamos el problema de que cada paño, cada lateral del hexágono y sobre todo cada vértice podía multiplicar el número de uniones de manera que el trabajo pudiera ser como muy poco efectivo. Tenemos un nudo en el cual pueden acometer, en algunos casos acometen 2 vigas, en otros casos 3 y en algunos casos 4. No es lo mismo además de uniones de 2 vigas, podíamos tener 2 ejemplos distintos, con lo cual el número de encuentros se nos multiplicaba de manera importante y además pues, era necesaria una mecanización de esas vigas para poder acometer en los pilares de manera óptima y había que elegir también el pilar a qué eje seguir. En principio eran perfiles tubulares cuadrados, con lo cual, bueno, pues nos podía dar como cortes en las vigas en 2 ángulos diferentes, según 2 planos. Y bueno, nuestra aportación aquí fue, a mí me gusta mucho porque fue muy sencilla y muy tonta, y fue simplemente el limitar la complejidad de ese nudo, que aquí ya veis que es compleja, pero aquí ya habíamos conseguido simplificarla de alguna manera, de forma que duplicábamos pilares en cada uno de los encuentros, que ya teníamos duplicaciones en los encuentros de módulos, pero bueno, esas duplicaciones las volvíamos a encontrar aquí, de forma que cada pilar pudiera soportar la viga que la acomete, y en lugar de entender el proyecto en un sistema en cuanto a una viga y un pilar, lo entendíamos como un bastidor, que sería este y que sería este, que podíamos repetir esos bastidores porque este y este son iguales, este y este son iguales, este y este son iguales, con lo cual ya tenemos 4 situaciones iguales en un mismo bastidor, que en otro caso podían dar 2 situaciones diferentes, y que simplemente izando esos módulos, solidarizándolos con esa estructura aquí y luego pues, colocando las vigas que van a crear esas limaollas o limatesas, dependiendo de esa situación, o uniendo los 2 módulos, pues nos permitiera resolver de forma simplificada la construcción de esos módulos. Con lo cual, el ahorro de horas de trabajo en el taller de estructura metálica, pues pensamos que era importante, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones que nos parecen, que nos producen como mucha alegría, ¿no? Cuando un ejercicio de trabajar y de pensar esa unión, las horas que se le dedican a hallar esa solución, se transforman en un ahorro enorme, en este caso, pues bueno, proporcional al volumen de la obra en la producción final, ¿no? Que otra vez es, pues, cómo la materia gris, cómo el software puede mejorar la producción del hardware, ¿no? Bueno, aquí ya veis, los módulos venían también en ese sentido muy acabados de taller. Solo el revestimiento exterior, que da una malla perforada, pues también por cuestiones de evitar impactos inintencionados a la hora de colocar los módulos, pues se colocaría al exterior, se le colocaría in situ finalmente, y bueno, pues un interior también como muy óptimo en cuanto a acabado y demás.
Y ya para ir acabando, proyecto propio, la parte que nosotros dedicamos al tema de vivienda unifamiliar, en el cual pasamos de trabajar con un sistema de 3D en madera a un sistema en 2D con entramado ligero de madera, en el que teníamos una vivienda en el cual otra vez adaptábamos esas dimensiones al transporte por carreteras, es decir, que no tuviésemos dimensiones que excediesen los 12 metros o que pudieran estar también en torno a los 9, como este lado de aquí, de forma que el número de elementos que traeríamos de taller fuese el óptimo para llevar para un transporte en carretera. Y esa es una vivienda que en unos 150 metros cuadrados nos permitía traer todos los elementos de cerramiento y cubierta en un solo transporte, en un solo camión. En este caso sí que preparamos una base de cimentación, una solera, un forjado sanitario que en construcción tradicional, en hormigón, y lo importante fue establecer una secuencia de montaje con los acopio del material, la importancia también de que el material ya venga acopiado de fábrica en un orden determinado para que pueda ser ejecutado con agilidad. Y bueno, en esa vivienda, pues en tres días habíamos llevado a cabo todo el cerramiento estructural, con lo cual ya la obra estaba cerrada y óptima para trabajar desde el interior, ¿no? Es un caso en el cual solamente industrializamos lo que es el cerramiento, todo lo que es la envolvente, y luego trabajamos dentro como una construcción tradicional en la cual pues, bueno, intentamos optimizar los procesos y la gestión de oficios para que los tiempos sean menores, ¿no? Pero también, pues viendo el caso que cuando es óptimo traer toda la construcción realizada en taller o cuando es óptimo traer de taller ciertos elementos en lugar de hacerlos in situ, ¿no? Bueno, imágenes de esa vivienda acabada, una vivienda que, bueno, que nos dio un poco la base y el conocimiento para realizar posteriormente nuestra primera Passive House, también pues, con el mismo sistema constructivo, pero ya llevando a cabo pues todos los requerimientos necesarios para conseguir que esa vivienda sea una vivienda pasiva. Y bueno, que fue nuestra primera, ya llevábamos varias construidas en este ámbito. Y nada, pues para finalizar, como resumen, si al principio os dejaba lo que era nuestra apuesta en cuanto a una construcción de bajo impacto, retornable, etcétera, aquí dejamos otras 6 propuestas que pensamos que son las propuestas que la construcción industrializada tiene que traer en manera general, que pueden ser asumibles por todos. También espero que todo lo que os haya contado hasta ahora, creo que son cuestiones que todos y cada uno de vosotros podéis llevar a cabo. Esto parece como los tutoriales de internet, ¿no? Podéis llevar a cabo en vuestra casa, bueno, podéis llevar a cabo en vuestras obras, en vuestras promociones o en vuestras construcciones y demás, teniendo en cuenta que ese gran avance que supone lo que es la organización del trabajo es una de las grandes ventajas que tiene la construcción industrializada y requiere de poca inversión en tecnología. Pero bueno, esas 6 propuestas que hemos visto también como fruto un poco de nuestra experiencia están en el uso de la tecnología disponible, o sea, que seamos conscientes de qué tecnología tenemos a mano para saber qué tecnología podemos utilizar, pero hacer uso de la tecnología apropiada. Es decir, la mayor tecnología o la tecnología más avanzada no quiere decir que sea la tecnología más apropiada. O sea, simplemente el proyecto de Guernica, podríamos haber llevado esos paneles a una fábrica, haber hecho módulos de 3 dimensiones, haberlo traído, pero no era necesario. O sea, creo que también en todo proceso industrializado, aunque parezca una paradoja, el mejor es el que menos tecnología utiliza para llevar a cabo el mismo fin. O
sea, es que no hay que sobre tecnificar la industrialización, no hay que hacer como una apología de la tecnología siempre. Organizar, eso es fundamental. Crear pequeñas mejoras que tengan un gran impacto, que eso viene de la filosofía Lean. Todos podéis mejorar vuestros procesos y el mejor avance que podéis llevar a cabo es aquel que requiera una pequeña inversión tanto de personal como de tecnología, pero tenga el mayor impacto posible. Basar la construcción en el montaje, a pasar ya de entender una construcción tradicional donde las cosas se funden unas con otras a una construcción en la que las cosas se montan unas con otras, o sea, también pasar de la construcción en húmedo a la construcción en seco, y no olvidar nunca al usuario final como foco de la innovación. O sea, si llevamos a cabo una innovación que no tiene un beneficio en el usuario final, esa innovación quizás no sea adecuada. O sea, no podemos innovar por innovar, sino saber para qué estamos innovando. Y finalmente quería traeros esta imagen que para mí supone un claro ejemplo de esta cuestión del que se habla del uso de la tecnología apropiada y de cómo se puede trabajar enfocado hacia a un contexto tan claramente, ¿no? Ahora mismo yo creo que últimamente estamos viendo muchísimos ejemplos de gente produciendo, que esto es maravilloso, ¿no? Como todo el mundo está poniendo su conocimiento para el bien común, ¿no? Y esta es una adaptación que igual ya lo habéis visto, ¿no? Es de un estudio de diseño que se llama Isinova, italiano, que ha cogido simplemente estas mascarillas de buceo de una marca de equipamiento deportivo, y simplemente lo que ha hecho ha sido manipular los elementos de filtro y algunos elementos, quitándole algunos elementos que tenía, dándole la vuelta a otros e incorporando esa pieza amarilla arriba, que es una pieza impresa en 3D, en 3 dimensiones, que permite acoplarlo a las máquinas de ventilación para tener ventiladores, para apoyar en el caso de que los equipos de ventilación certificados y de los hospitales pues, falten o no se puedan distribuir, ¿no? Entonces es una cuestión que me parece maravillosa en cuanto a que utiliza un elemento ya existente, modificándolo muy poquito a través de una tecnología muy puntera, como es la tecnología 3D, pero que se limita a un volumen muy pequeño. O sea, no se trata de crear esa máscara ya en 3D, sino simplemente ese elemento necesario que es la válvula de conexión entre los dos sistemas, entre los dos sistemas ya existentes, y que además permite que los propios hospitales puedan imprimir esas piezas. O sea, es una especie de lo que viaja a través del mundo, solamente es la información de los bits del software necesario para imprimirlo, y esa producción se ha deslocalizado ya a impresoras 3D que pueden permitir pues, con cierta eficacia construir esas válvulas de conexión entre elementos. Y nada, esperando que esto os haya servido un poco para aprender algo en este mundo de la industrialización, sabiendo que muchos de los que estáis ahí ya sois grandes expertos en esto, que la dificultad ahora ya no es hablar de la industrialización, sino cómo contar algo que pueda enseñar algo con tanta experiencia como la que muchos de vosotros ya tenéis. Espero que haberos podido enseñar algo nuevo. Por lo menos esa ha sido mi intención y mi esfuerzo. Y pues nada, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Cuidaros mucho. Creo que ahora es un momento que tenemos muy bonito pues, para reflexionar sobre muchísimas cosas y para prepararnos para ese futuro. Creo que cada vez va a ser más importante ese destino del bien común de nuestro trabajo, que lo mejor que podemos hacer cuando salgamos de aquí es hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos, y para eso va a ser necesario eliminar muchos desperdicios, muchos defectos y muchas cuestiones que aún seguimos arrastrando en nuestra forma de trabajar.
creo que podríamos estar bastante bien preparados quizás para esa demanda de hospitales de campaña y de emergencia, utilizando estas mismas lógicas que estamos viendo en esta máscara. Y bueno, pues eso, cuidaos mucho. Espero poder veros en breve ya a todos en carne y hueso. Y creo que ahora tenemos un turno de preguntas, si alguno quiere hacer algún comentario o Sí, demás. Pablo, soy Perfecto. Mario. Hola, Mario. Muchísimas gracias. La verdad que pues todo de acuerdo, o sea, al 100% suscribo lo que has dicho en la parte final, que nos toca dar una pensada y volver a replantearnos muchas cosas y sobre todo hacer cosas por los demás. Yo creo que también esto nos hace ver el que no tenemos que mirarnos tanto el ombligo, sino tener que mirar cosas a los demás y se está demostrando con esta pieza tan sencilla como parece ser que es el tema de las válvulas de los respiradores y cuando los hombres quieren hacer cosas por los demás, esto está, ya te digo, que es un pequeño ejemplo. Pero bueno, que no me quiero enrollar más, simplemente darte las gracias y, oye, aprovechar un breve turno de preguntas por si alguno de los que estáis ahí al otro lado de la pantalla queréis aprovechar y hacérselo a Pablo. Si no, también recordaros que ahora mismo está en la primera edición del curso experto de construcción industrializada, del que Pablo es profesor, lo ha dicho antes, y bueno, pues nos gustaría sacar más ediciones de este curso, en el cual podéis ampliar digamos, el briefing que nos ha dejado Pablo en lo que a su parte le corresponde. Nada, simplemente abriros los micrófonos a los que estáis ahí al otro lado por si queréis hacer alguna pregunta a Pablo. Vale. Os dejo ahí mi contacto también, aparte que está el contacto de Modulab, os dejo también ahí mi contacto. Perdona, me he dado cuenta que no lo había puesto antes. Y nada, aquí abierto a lo que queráis. ¿Qué preguntas tenemos? Si no, arranco yo. Pero yo tengo muchísimas. Además, la presentación de Pablo ha sido fantástica y además terminando con un ejemplo buenísimo de transferencia tecnológica, como es precisamente estos sistemas que escoger esa máscara de Decathlon y se estaban empleando ya en el hospital de Valdemoro. O sea, ya se están empleando de forma masiva y yo ahí lo que, vamos, has contado muchísimas cosas y muy bien. Todas estas circunstancias que estamos viviendo actualmente es difícil ver cómo va a quedar ese cubo de Rubik en el que, o sea, a veces cuando cambia un factor en la realidad, cuando cambia un factor en la economía, cuando cambian una serie de factores en nuestra vida, cambian otros automáticamente, ¿no? Es como cuando cambiamos una ficha dentro de ese cubo de Rubik que las otras 6 caras se nos descuadran, ¿no? Pero yo creo que la industrialización en muchos casos nos va a ayudar a reducir incertidumbres, a dar en el sentido de tiempos, de costes, de certezas. Parece que uno de esos factores con los que van a ser importantes en los próximos tiempos va a ser el control de la concentración de personas, operarios dentro de un entorno, el mejorar las condiciones de trabajo. Yo creo que la industrialización va a tirar para adelante como una solución, como una respuesta. Pero ¿cómo lo ves tú? Es difícil, la pregunta es difícil verlo pero creo que este sector va a salir y va a salir más industrializado. O sea, no sé cómo lo ves tú, Pablo. Yo lo veo como una necesidad en la cual no nos va a quedar, no diría más remedio, ¿no? Que llevarlo a cabo.
si tenemos como referencia el contexto de Toyota en Japón, ellos no producen el sistema Lean porque les apetezca, ¿no? Sino porque lo necesitaban. Es decir, necesitaban tener un contexto productivo que fuera competitivo por un mercado muy dominado por los fabricantes americanos y en un contexto de inferioridad de condiciones muy fuerte, en el cual tenían que hacer más con menos, ¿no? Nosotros bueno, es difícil de prever cómo va a salir toda esa cuestión, cómo va a salir después de todo este hibernación, ¿no? Que le han puesto como este eufemismo, ¿no? a la situación. Se va a tener que seguir construyendo, las actividades productivas van a seguir ahí, o sea, no va a ser el fin de todo. Vamos a tener que seguir construyendo, pero lo que sí que es cierto es que vamos a tener que construir en un entorno en el que vamos a tener muchas más restricciones y vamos a tener que ser capaces de ofrecer un producto de calidad, incluso de mayor calidad, porque no solamente tenemos una crisis sanitaria y luego tendremos una crisis económica, sino también tenemos que tener en cuenta que tenemos una crisis medioambiental en ciernes, ¿no? Bueno, en ciernes o ahí puesta. Entonces vamos a tener que dar respuesta a todas esas crisis y no podemos hacerlo de la misma manera, construyendo de la misma manera que hemos construido hasta ahora. Entonces va a ser un entorno mucho más complejo en el cual, si ya tras la crisis las empresas que salían adelante tenían que adaptarse a ese contexto sin mermar una calidad, con lo cual tenían que hacer más eficaces sus procesos, ahora más que nunca vamos a tener que hacer mucho más eficaz el trabajo que llevamos a cabo, con lo cual sí que va a tener, yo creo que vamos a tender a ver la desaparición de muchas más técnicas improductivas o pérdidas de tiempos materiales y demás en la construcción. Se va a tener que hacer todo con el material adecuado y necesario y en el tiempo adecuado y necesario y ajustado. Y todo eso pasa por la filosofía Lean y todo eso va a pasar por industrializar. Con lo cual, no me cabe ninguna duda de que la industrialización va a ser más necesaria que nunca cuando salgamos de esta. Lo que hay que tener en cuenta es que vamos a tener que llevar a cabo una industrialización en la medida de la capacidad de cada uno para ponerse al día. O sea, que no es que ahora que todo el mundo se vuelva a construir en 3 dimensiones, que empleemos robots y cuestiones así, sino que tenemos que llevar a cabo un proceso de mejora continua y gradual hacia un futuro en el que la construcción tiene que abandonar prácticas del siglo XX y adoptar las prácticas del siglo XXI, meramente. Entonces, o sea, yo no lo veo, no es tanto una oportunidad, pues sí, es una oportunidad en la que se nos fuerza a hacer las cosas de manera mejor, ¿no? Pero sí que va a ser una necesidad de hacerlo así. No sé si te he contestado así convenientemente. Una respuesta fantástica dentro de lo que es ese entorno de incertidumbres y de la complejidad de la pregunta. O sea, es porque la pregunta se las trae también. O sea, bueno, no sé quién más quiere plantear preguntas, cuestiones. Sí, hola. Hola. Sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Hola, soy Antonio Roldán. Hola, Pablo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Oye, me ha encantado la presentación. Muchas gracias. Y bueno, dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible, porque la verdad es que ha sido fantástica en cuanto a la conexión, no ha habido ningún problema, o sea que fenomenal. Muchísimas gracias. Muy bien. Oye, te quería hacer una pregunta al respecto del uso de la tecnología, que decías ese a punto final. Si, bueno, ya sabes que yo estoy dentro de un fabricante de material eléctrico. Si estáis pensando ya en la casa industrializada como hogar conectado también, si tenéis ya esa idea en mente. Sí, claro, por supuesto. Ahora que es un momento súper interesante para hablar sobre la vivienda, para hablar sobre muchas cosas, ¿no? Cada uno con sus obsesiones. Pero el tema de la vivienda y cómo se tiene que definir la vivienda también para un contexto como este o para una sociedad futura
es fundamental. Entonces, la casa conectada ya es un sí básico, ¿no? O sea, y todos lo estaréis viendo como la dificultad que tiene vuestras casas para adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Pues muchos estaréis, como yo, pues, ocupando un rincón del salón como espacio de teletrabajo, ¿no? O lamentando un poco la eficacia de las conexiones de red, o bueno, o ya lo que puede ser más avanzada, o quizás que ya no depende tanto de este contexto, pues todo el tema este del Internet de las cosas, ¿no? Pero bueno, sí que por un lado, fundamental en pensar la casa en ese nuevo aspecto de la conexión, pero también muy fundamental entender la casa desde el punto de vista de la desconexión. Si, al igual que, por ejemplo, las impresoras 3D han permitido deslocalizar las fábricas, es decir, ya no es necesario producir esas válvulas en una fábrica que esté en China, probablemente esa fábrica estaría en China, y transportarlas a España, sino que todos los centros, todos los Fab Labs que tengan una impresora 3D se pueden convertir en centros de producción. O sea, por un lado se deslocaliza la producción, pero por otro lado también lo que es la deslocalización de la energía, es decir, el tema de la vivienda que pueda funcionar desconectada de la red eléctrica es básico. O sea, yo hoy que estaba lloviendo por aquí a mares, estaba diciendo, como se vaya la luz, ya sí que la vamos a tener, ¿no? Entonces, si de repente pues, tuviésemos una crisis que también fuese de suministro energético, pues imaginaos lo que es depender, ¿no? Entonces, sí que esa casa desconectada o deslocalizada, o sea, el hecho de la ciudad va a cobrar su importancia quizás o va a perder su importancia frente a la localización en ámbitos rurales. O sea que ya estamos viendo que el trabajo se puede deslocalizar, o sea, que no es necesario trasladarse para trabajar en un sitio, sino que ya puedes deslocalizar ese punto de trabajo. Con lo cual, la conexión y la desconexión yo creo que son aspectos fundamentales para entender cómo puede ser la arquitectura y el tema de la casa en un futuro, ¿no? Y el tema de las energías renovables, el ser capaz de generar tu propia energía o estar desconectado de la red, o incluso utilizar esa energía que tú capturas para enchufar tu coche eléctrico. ¡Guau! La verdad que ahí hay un ámbito de desarrollo súper interesante y fascinante e ilusionante, ¿no? En cuanto a esas desconexiones o conexiones. Pero bueno, sí, esa cuestión es fundamental, es utilizar la tecnología posible para trabajar de mil maneras, ¿no? El tema de la domótica y el control de la casa, todavía también hay mucho que avanzar y mucho que incorporar, ¿no? Y mucho avance que llevar a cabo. Pero bueno, no sé. Esa es un poco mi opinión, pero vamos. Pues muchas gracias, Pablo. Nada, a ti, Antonio. Muy bien. Sí. ¿Más? ¿Más preguntas? O Hola. O si no sí. ¿Sí, hola? Soy Francisco Saiz, también de Modulab. Y bueno, al hilo que has sacado, Juan Carlos, con el tema de qué cambios se pueden ver, vamos a poder vivir después de esta crisis, yo me gustaría hablar con la última imagen, otras cosas que da la industrialización, que es la flexibilidad, que te permite cambiar de actividad, cambiar de producto, cambiar de... ¿no? Estaba el ejemplo de SEAT también, que en la sección del subchasis del coche estaban desarrollando respiradores con el motor del limpiaparabrisas, ¿no? Y habían desarrollado 4 o 5 prototipos en una semana, y en una semana estaban fabricando y probando ya en un hospital los sistemas, ¿no? de aireadores. La flexibilidad que nos permite la industria, como decía Pablo, no hay un sistema industrializado ideal, y es más una cuestión de procesos, lo que permite que la industria se adapte a cualquier sistema, a cualquier proyecto, de una manera muy rápida y muy flexible, ¿no? Sí, sí.
y probablemente veamos un mayor peso otra vez de la industria en la economía y en nuestras vidas, ¿no? Y probablemente, en fin, qué factores sociológicos van a salir de aquí, qué factores económicos, será difícil, pero se podría, pero no deja de ser una impresión subjetiva el tema de que la industria, y además la industria local y ese talento aplicado a la industria va a tener un mayor protagonismo. Pero a ver por dónde. Sí, sin duda alguna. Además esa transferencia tecnológica, esa habilidad para sobre todo gestionar procesos y utilizar productos y líneas de montaje y todo eso yo sí creo que va a haber un resurgir y una necesidad, sobre todo, de más industria y de más industria cercana a nosotros. Pues no lo sé, si yo creo que podríamos finalizar ya este webinar. Agradeceros, vamos, todo, la asistencia, el conocimiento que habéis compartido con nosotros, el entusiasmo, el cómo colabora, vamos, la colaboración tanto ya no en el webinar sola, sino en el curso, en todo. O sea, y bueno, pues que seguimos en contacto y que continuamos empujando todo este tema de la industrialización. Un abrazo y a cuidarse todos. Perfecto, pues nada, Juan Carlos, muchísimas gracias a vosotros. Nada, un placer de estar aquí y cuidaos mucho. Estamos en contacto todos y nada, esto va. Estamos en contacto todos, seguimos en casa y adelante que vamos a salir de esta. Claro que sí. Gracias a todos por estar ahí y nada, en breve también colgaremos la grabación de la sesión. Fenomenal. Muy bien. Estupendo. Pues gracias. Hasta luego. Adiós. Venga, muchísimas gracias.